me llevan a decir que no hay un poder que esté sobre el otro. Yo preguntaría si acaso a los parlamentarios que se abstengan de votar el proyecto o pidan el hundimiento del mismo, le van a seguir un proceso por prevaricato, por acción o por omisión, o le van a juzgar por violación, por no cumplir, por fraude de resolución judicial. Eso no es posible, precisamente porque no existe un poder que tenga superpoderes frente al otro. De un lado. De otro lado, debo decir que aquí se está diciendo que hay que legislar sobre esta materia, por cuanto es necesario que se garantice el libre desarrollo de la personalidad. Yo sí quiero que al Estado le interese saber cómo es que el ciudadano colombiano desarrolla su personalidad. La expresión garantizar el libre desarrollo de su personalidad es para que el hombre se eleve, se dignifique, se proyecte. El ser humano proyecta vida de dos maneras. Una de una manera natural, es decir, prolongando la especie humana, material o objetiva. Ya vimos que los hombres no pueden garantizar la prolongación de la especie humana. Dos mujeres, aunque tienen los órganos que la naturaleza les dio, no los pueden colocar en ejecución precisamente porque no son complementarios. Luego, desde el punto de vista material y objetivo, en que el ser humano desarrolla su personalidad, aquí hay una falencia. El otro sentido desde la cual el hombre desarrolla su personalidad y ejerce este derecho es a través de proyectar vida espiritual. Sobre el particular, el jurista más importante de la época imperial en Roma, Saulo de Tarso, en una de sus epístolas, una de sus cartas, dice muy claro que ni los borrachos, ni los asesinos, ni los mentirosos, ni los homosexuales entran al reino de los cielos, pues si no entran al reino de los cielos, tampoco prolongan ni proyectan vida espiritual. Finalmente, debo decirles entonces que para que el Congreso pueda modificar como constituyente derivado el concepto tradicional de la familia, no lo puede hacer a través de una ley ordinaria o una ley común como es esta que se está tramitando. Luego este proyecto ya está violando el procedimiento formativo de la ley y debe hacerse a través de un acto legislativo, por cuanto el artículo 42, que está claramente definido, fue establecido a través de una Asamblea Nacional Constituyente y este legislador derivado no puede entrar a modificarlo. Por esas breves consideraciones, le solicito a la corporación que archive el proyecto, recordando que no solamente se pretende modificar